Vamos a hablar el día de hoy acerca de los transgénicos, en específico acerca de la declaración que recientemente acaba de realizar Canadá eh, en cuanto al Tratado de Libre Comercio. Trudeau, presidente de Canadá, acaba de informar que se une a la demanda que Estados Unidos estableció en contra de México por el problema de los transgénicos. Como sabemos, Estados Unidos ha interpuesto una demanda, ha solicitado un panel para dirimir estas diferencias con México, ya que México se niega a cumplir el Tratado de Libre Comercio para que se pueda importar maíz transgénico desde Estados Unidos. Y ahora Canadá se suma a esa demanda. Esta demanda tiene sustento debido a que México firmó un acuerdo para el comercio de este tipo de maíz. Es decir, López Obrador firmó este último tratado que está vigente para permitir el comercio precisamente del maíz transgénico. Entonces el sustento de Estados Unidos y de Canadá, bueno, es que existe un acuerdo firmado, un compromiso, un contrato, que México, después de haberlo firmado, se niega ahora a darle cumplimiento. De no ser así, pues esto no pasaría más que de una discusión que podría alargarse el plazo que fuera, pero sin ninguna repercusión para México, puesto que obviamente México como país tiene el derecho de decidir qué entra y qué no entra al país, qué comercia y qué no comercia, ¿verdad? Pero eso debió haber procedido, haberse realizado antes del acuerdo, antes de firmar el acuerdo, no después de firmar el acuerdo. Ahora existe una situación legal a la que se debe atender México por incumplimiento de lo pactado. López Obrador lleva alrededor de 2 años o más diluyendo el asunto, haciendo tiempo, dejando correr el tiempo, bajo el argumento o la justificación, si es que se puede llamar argumento, de que el maíz transgénico que viene de los Estados Unidos puede causar daño a la salud de las personas y de los animales, para el consumo animal, que también después viene a ser consumo humano, ¿verdad? En el caso de la ganadería y los derivados de la ganadería. Y en el caso del grano, bueno, para el consumo de la tortilla. Entonces México ha alegado que, bueno, pues causa daños a la salud este maíz, y así ha hecho tiempo, ha dejado correr el tiempo sin llegar a ningún acuerdo y sin presentar pruebas ni justificar previamente su afirmación de cuánto daño puede causar el maíz transgénico, ¿verdad? Como sabemos, el maíz transgénico, bueno, es una especie criada con la tecnología de ingeniería genética, en la que a través de transponer genes de otras especies, en este caso de virus o bacterias, al maíz, se logra darle características deseables de acuerdo a quien hace, quien aplica esta tecnología, ¿verdad? ¿Qué es lo que desea obtener? En este caso lo que se quería obtener era resistencia a un cierto plaguicidas, bueno, resistencia a plagas principalmente, y resistencia al glifosato, un herbicida que se utiliza ampliamente para combatir las malas hierbas, o la maleza, más bien las malezas que entran en competencia con los cultivos, en este caso con el maíz.
Eh, y por otro lado, la resistencia, la defensa a otro tipo de plagas, ¿verdad? Sin necesidad de tanto agroquímico, de tanto plaguicida. Reducir al mínimo o prácticamente no aplicar plaguicidas para combatir otro tipo de plagas, ¿verdad? Entonces se crea esa resistencia a ciertos insectos. Y también otra característica se supone que se buscaba era el rendimiento del maíz, hacerlo con mayor rendimiento, más productivo. Pero bueno, el punto es el uso del glifosato principalmente, ¿no? Que sería el contaminante principal por el que se alega el daño a las personas y el daño a los animales. Sin embargo, no se ha demostrado que la concentración del producto final, que es el grano de maíz en este caso, tenga la concentración suficiente para causar daños a las personas o a los animales que consumen ese tipo de maíz. Sabemos que el glifosato, con estudios realizados, si es tóxico, es dañino, pero eso se ha logrado en estudios aplicando 100%, es decir, pruebas controladas con prácticamente glifosato puro y a ciertas concentraciones, ¿no? Cierta cantidad de sustancia, ¿sí? Pero, como sabemos, cuando se aplica este glifosato a las malezas, se supone que es absorbido por el suelo y una parte debe ser degradado por el suelo, ¿verdad? Y otra parte quizás absorbida por las plantas, ¿sí? Pero las plantas también pueden desechar, degradar los agroquímicos que entran en su sistema circulatorio. De tal manera que muchos plaguicidas, bueno, después de haber penetrado, de haber asperjado la planta para combatir la plaga, principalmente los que son sistémicos, que no son de contacto, los sistémicos quiere decir que penetran las paredes celulares. Pero bueno, de acuerdo a los estudios, existe un periodo de seguridad, un periodo de reserva donde la planta puede volver a degradar, a exudar el contenido del plaguicida, ¿no? La sustancia tóxica. La puede degradar o la puede regresar otra vez al suelo o al medio por diferentes vías, ¿verdad? Como desecho, etcétera, etcétera. Y los estudios que se realizan es cuánto queda de concentración en el producto final y si esta concentración es dañina o desdañina para los humanos. Y bueno, hasta el momento no hay estudios que prueben que la concentración o las concentraciones que queden al final en el producto, como la mazorca, el maíz o cualquier otro producto que haya utilizado esta sustancia, pueda ser dañina para los animales y para el consumo humano. Porque como sabemos, bueno, nosotros estamos expuestos a ingerir infinidad de sustancias que son tóxicas, pero como las ingerimos en dosis muy residuales, muy pequeñas, prácticamente son unas pequeñas trazas, o sea, minúsculas cantidades, pues no nos afectan, ¿verdad? Porque podríamos hablar del caso del arroz, que contiene arsénico, ¿no? Contiene trazas de arsénico, que es un veneno muy mortal. Sin embargo, bueno, los chinos comen diario, se dice arroz, nosotros también en México consumimos arroz, pero no ha habido problemas de envenenamiento. ¿Por qué? Porque la cantidad, la concentración es muy pequeña, muy residual, que a pesar de que se consuma durante mucho tiempo, durante muchos años, no se logra la concentración adecuada para causar daño al organismo, a algún organismo vivo, en este caso animal o personas, ¿no? ¿Sí? Pero desde ese punto de vista, contiene arsénico el arroz, bueno, debería ser prohibido también. Sin embargo, no es así, porque las concentraciones de ese arsénico, sabemos que lo contiene, no causan ningún daño
por la cantidad ínfima que contienen, ¿no? El caso del glifosato es lo mismo. Sí, se utiliza, pero no se ha comprobado, ¿no?, que la concentración sea totalmente dañina ni a corto ni a largo plazo en este caso. Bueno, este es el argumento que presenta López Obrador, o que ha presentado para ir haciendo tiempo, deteniendo la cuestión. Sin embargo, se llegó a un punto en que Estados Unidos ya dicen, no, pues ya es suficiente, ¿no? Ya varios años sobre la discusión, no se presentan las pruebas y ya no se sale, ¿no?, de que es dañino, que no lo va a permitir. Dice López Obrador que la soberanía, que la salud de las personas. Sin embargo, hay otra cuestión. Veamos el otro punto, la otra contraparte. A pesar de que López Obrador afirma que el transgénico es dañino por la sustancia de glifosato y otros que pueden dañar a las personas y por eso no se permite el uso, tenemos otra situación en México, que los transgénicos no son los únicos que se producen bajo ese proceso productivo, ¿verdad?, de usar plaguicidas y herbicidas de distintos tipos. En México tenemos a los híbridos, a los maíces criollos que se cultivan con esa tecnología. Se utiliza bastante glifosato por la mayoría de los campesinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorra costos de producción, ahorra mano de obra, aplicar el herbicida antes de la cosecha y antes de la siembra y durante el crecimiento, el desarrollo vegetativo de las plantas de maíz, para permitir que éstas tengan un buen desarrollo, ¿verdad? Entonces se aplica también en estos cultivos que comemos a diario, ¿no?, que es maíz que se está consumiendo desde hace mucho tiempo. Y no solo glifosato, también se aplican distintos tipos de plaguicidas, puesto que estas plantas criollas y híbridas no tienen resistencia a plagas o a enfermedades, o si tienen alguna resistencia, pero de todas maneras hay que utilizar algún tipo de plaguicidas para controlar cuando esas plagas representan un peligro, ¿no?, para el rendimiento del cultivo, para la cosecha final. Pues se aplican además igual plaguicidas, insecticidas, acaricidas que son dañinos para la salud en ciertas concentraciones. Sin embargo, por lo que yo explicaba anteriormente, puesto que ya en el producto final la concentración, si es que queda algo, son muy, muy ínfimas, pues no causan daños a las personas, o quizás el daño sea visible a muy largo plazo, pero necesitamos tener estudios que confirmen eso, ¿verdad? Sí, pero ciertamente los plaguicidas causan daños a la salud, conforme se van acumulando en el organismo, ¿verdad?, por el consumo. Sin embargo, esto sucede en México y no se ha regulado. En México se sigue utilizando y está autorizado el glifosato como herbicida. No ha hecho nada el gobierno para detener eso. En otros países está prohibido, aquí no se ha prohibido el uso del glifosato. Y se sigue utilizando en esos cultivos y se sigue utilizando, como ya decía, otros tipos de plaguicidas que también son dañinos para la salud. Y no se ha hecho ningún plan, no se tiene ningún proyecto, ninguna política con el presupuesto suficiente para garantizar que los campesinos ya no utilicen plaguicidas y se pueda garantizar que los productos del campo son de calidad e inocuos, libres de contaminantes, de verdad. De eso no se habla y no se dice, ¿sí? Pero igual no necesitamos traer el transgénico cultivado con tecnología de herbicidas, con el glifosato y otras sustancias. Aquí en México se está produciendo de esa manera, ¿sí?, cultivos que no son transgénicos, como ya decimos, maíz híbrido y maíz criollo, y se utiliza, los campesinos utilizan por el bajo costo que representa este glifosato. Entonces hay una contradicción en cuanto a la política, las declaraciones de López Obrador. No permite que Estados Unidos
a pesar de que hay un convenio que se debe cumplir, exporte maíz transgénico por disque la contaminación que traen, por el problema del glifosato, por problemas de daños a la salud, por el problema del consumo humano. Pero dentro la situación está igual o está peor. Y aquí no se ha dicho nada. Entonces, utiliza la supuesta preocupación por las personas para bloquear allá, pero acá deja las cosas totalmente como están y no se preocupa. Entonces, realmente, al parecer, es una cuestión política, no es una cuestión de preocupación por la salud pública, salud de los mexicanos, ¿verdad? Es una cuestión netamente política que está utilizando. Y tan política es que la justificación no tiene sustento. México no va a poder demostrar que causan daños a la salud esos maíces transgénicos. Y esto va a llevar a que Estados Unidos y Canadá ganen la demanda, ganen el juicio, que será un proceso que estará a cargo de un tercero. Por eso se pide un panel, es decir, en el panel se forma por terceros, sí, que están fuera del conflicto de los principales contendientes, ¿no? Y que van a determinar, de acuerdo a las pruebas, de acuerdo a las versiones de cada uno, que las pruebas que presenten, sus argumentos, quién tiene la razón. Y en base a quien tenga la razón se va a proceder a una sanción. En este caso se sancionaría a México, puesto que tiene todas las de perder, con millones de dólares. Tendría que pagar una indemnización de millones de dólares tanto a Canadá como a Estados Unidos. Y así de gratis, podríamos decirle. ¿Por qué? Porque pues es un problema que no tiene sentido que lo haya llevado a cabo López Obrador, ¿verdad? La única explicación es que tenga intereses personales para llevarlo a cabo, porque si no le gustaban los transgénicos, debía haberlo planteado antes de firmar. Antes de haber firmado el Tratado de Libre Comercio, debía haber dicho: esto lo dejamos fuera, hacemos la controversia, nos ponemos a discutir todo el tiempo que queramos, pero yo me reservo el derecho de aceptarlo o no aceptarlo. Y presentar sus argumentos, y que tenía argumentos, como vemos no tiene argumentos, pero firma el tratado y poco tiempo después dice siempre no, y es ahí la cuestión legal que va a hacer valer Canadá y Estados Unidos. Y entonces es de gratis. ¿Por qué? Porque pues si ya firmó, y además la situación está, como ya dijimos, no solamente son los transgénicos los que tienen ese problema, la producción interna también tiene esos problemas de uso de sustancias no aptas para el consumo humano, plaguicidas y herbicidas, no solo glifosato, de otro tipo de herbicidas también se utilizan en México para no transgénicos y que consumimos a diario. Entonces ese dinero, si no cambia la política que va a pagar por la penalización, podría servir para atender asuntos que no ha atendido, como la salud pública, la educación que está abandonada, los apoyos y proyectos para el campo, el campesino que produzca realmente alimentos, ¿no?, a bajo costo y libres de contaminantes. Si es que le interesa la salud de los mexicanos, ¿verdad? Ahí debería estar enfocado gastando dinero y no meter en pleitos irracionales y sin sustento, ¿sí? Porque esos son, o sea, para nosotros no puede ser de otra manera. Para él quizás tenga su justificación porque tiene algún interés personal, ¿no? No sabemos exactamente cuáles son, pero no hay otra manera de entender esto, puesto que es irracional que a sabiendas que va a perder, a sabiendas que no tiene la razón, promueva este tipo de conflictos y además de manera morbosa y amarillista, ¿verdad? Hablando de la soberanía nacional, de que la salud de la gente, cuando en los hechos estamos constatando, como ya decía, de que no hay políticas, o sea, que estuviera realizando que deteniendo el glifosato, la venta en México, prohibiéndola en México, prohibiendo el uso de plaguicidas y promoviendo una agricultura sustentable sin el uso de sustancias peligrosas, para que los productos lleguen igual libres.
e inocuos para el consumo humano. No lo está haciendo, entonces es puro rollo lo demás. ¿Por qué lo hace? Al parecer intereses personales, ¿no? Porque está el otro dato, de hace algunos meses que se acaba de importar, se importaron grandes cantidades desde África de maíz blanco, se dice que es maíz igualmente transgénico, pero se importó de África y no hubo problemas, y se sigue importando seguramente. ¿Quiénes son esos importadores? Se dice que nuevas empresas creadas aquí en este sexenio, no sabemos quiénes son, pero mientras alega con los gringos, mientras hace tiempo con los gringos y con los canadienses, para no permitir la entrada de allá, está entrando por otro lado el maíz transgénico. Sí, esa es una de las situaciones. Y recalco nuevamente, la otra es que no se hace nada en relación a los cultivos que no son transgénicos, aquí en México, que utilizan ese mismo tipo de sustancias. Entonces, si no se realizan ninguna acción al respecto en concreto para solucionar ese problema interno, quiere decir que no es la cuestión de la salud pública, son otros intereses manejados pues de manera, podríamos decirlo, perversa, ¿no? Porque se nos está haciendo creer, o a alguna gente se le hace creer, o se le dice que es por su bien, y que es por la soberanía nacional, cuando nada tiene que ver. Hay un convenio, si no le interesaba, debía haberlo dejado ahí y no firmarlo. Por otro lado, deja entrar maíz del mismo tipo, y dentro de México se está produciendo, aunque no sean transgénicos, lo estamos consumiendo totalmente. ¿Sí? Lo estamos consumiendo diario. Si no quería los transgénicos, no hubiera firmado el convenio, ¿verdad? Si realmente esa era la situación, por las causas que fueran. En este caso él dice que por la salud pública, pero supongamos que no se fuera la causa o cualquier otra. No te firmo, primero discutamos, dejémoslos pendientes, ¿verdad? Y no habría ninguna implicación. Sin embargo, no sucede así, firma, y ahora está la demanda de Estados Unidos por incumplimiento, y va a tener que pagar México millones de dólares por indemnización, al menos que cambie su situación, su punto de vista, su política intransigente y irracional, ¿verdad? Que al parecer solo le sirve a algunos. Entonces, estar haciendo tiempo, estar haciendo paramaya, ya no se piensa en otras cosas más que en ese rollo, y al parecer otros importan maíz de ese tipo de otro país. Pues esa es la situación. Esperemos, ojalá y no pasara más, se cumpla el Tratado de Libre Comercio, porque total, el hecho de que entre el producto maíz transgénico no quiere decir que se tenga que consumir. Si la gente no quiere consumir, lo consume. Es más, si el gobierno no quiere que se consuma, como ya decía, apoyar al campesino, apoyar que se produzca maíz a bajo costo de producción en México, para que compita con ese maíz transgénico, porque ¿cuál es el maíz que prefiere la gente? No prefiere el maíz amarillo, prefiere el maíz blanco que se produce aquí, o que venga a lo mejor de otros países, ¿no? Que no sea transgénico. La industria de la tortilla utiliza puro maíz blanco, principalmente de producción en México, o importado, ¿sí? Pero no está utilizando transgénicos. Hasta donde tengo entendido, y según la información que existe, el transgénico se utiliza es maíz amarillo, principalmente en la ganadería, en el sector agropecuario, ¿no? Ganadero y de producción animal, ¿sí? Pero no así para la producción de tortilla, y si existe, bueno, será mínimo quienes estén utilizando ese tipo de maíz para producir tortilla. Entonces, bueno, una política que compita con esos maíces y los haga retirarse por falta de demanda, ¿no? Como pasa con muchos productos que han entrado a México, con muchas, incluso empresas, ¿no? Que no han logrado competir y tienen que retirarse, ¿no? Al no obtener las ganancias, las ventas necesarias, pues se van igual.
pasaría con el maíz? Si el gobierno realmente le preocupara esa situación, entonces tomaría medidas pertinentes para garantizar la competencia interna contra ese maíz. ¿Sí? Porque un importador puede comprar cualquier cosa para vender en México, traerla, no quiere decir que la va a vender o va a tener las ventas que él quiere, total, porque depende de la demanda, de que la gente quiera consumir ese producto, que ese producto lo aprecie, sea de calidad y lo necesite, ¿verdad? Con el maíz transgénico pasaría lo mismo, si a la gente sabe que es supuestamente maíz dañino, pero además es caro, pues no se compra, o se baja el nivel. Entonces esa es la situación. Todo esto nos crea un panorama de que es cuestión política más que nada, a costa incluso de perjudicar al erario, ¿verdad? De que recursos que se podrían ir a otras necesidades urgentes que no han sido atendidas, se van a tener que utilizar para pagar a los gringos de Estados Unidos, ¿no? Las pérdidas que ellos reclamen que han tenido durante todo este proceso que no se les ha dado introducir ese maíz, ese negocio. Pues esa es la situación. Ojalá y que cambiase y que realmente se viera el interés de la gente y no como cuestión política. O sea, dice del interés del bienestar de la gente, pero como una palabra política, para confundir, para desinformar, cuando son otros intereses los que se están defendiendo, ¿no? O se están dando prioridad. Y en este caso no es el interés de la gente, sino hubiera medidas desde el principio de este gobierno, no solo contra ese maíz, contra toda la producción nacional que tiene esas características, esas tecnologías de plaguicidas, herbicidas, dañinos para la salud humana. Bien, espero sirva esta información. Esa es la opinión que tenemos. Gracias por escuchar.